Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Villahermosa y también cada uno de ustedes en los diferentes países, en Puerto Rico y en República Dominicana, diferentes lugares del Caribe y también en los diferentes países de la América Latina y también en los diferentes lugares de Norteamérica y el Canadá. Que Dios en esta mañana derrame sus bendiciones sobre nosotros y nos permita entender su programa. Que Él nos dé a conocer su programa en este día, su programa correspondiente para nuestro tiempo. Y que en este tercer encuentro nacional, la juventud mexicana en el movimiento milenial, Dios derrame grandes bendiciones sobre ustedes, jóvenes, y les permita ver su programa y trabajar en su programa en el movimiento milenial. En esta mañana quiero leer en la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12, y dice así. San Pablo, escribiendo a los Hebreos, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra viviente de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La palabra viviente de Dios es la palabra viva. Esa palabra viviente de Dios en cada edad y en cada dispensación han sido los profetas, los mensajeros de Dios, pues en ellos ha estado esa palabra viviente velada en carne humana. En ellos se ha encontrado la palabra para esa edad. En ellos ha estado el mensaje correspondiente para ese tiempo. Y esa palabra ha hecho la obra que Dios prometió para esa edad o esa dispensación. Por ejemplo, para el tiempo de la liberación del pueblo hebreo, conforme a la promesa dada a Abraham, Dios le había dicho en el Génesis, en el capítulo 15 del Génesis, Dios le había dicho a Abraham lo que acontecería con su descendencia. Génesis capítulo 15, verso 12 en adelante dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá,
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí está lo que le acontecería a la descendencia de Abraham. Y esa descendencia de Abraham, ¿dónde estaba en esos momentos? Todavía Isaac no había nacido. Estaba su descendencia en sus lomos. Y aún sin nacer todavía la descendencia de Abraham, en la cual se cumpliría esta promesa, ya Dios le está diciendo que su descendencia sería esclava. Le está diciendo que estarían esclavizados 400 años, pero también le está diciendo que Él los libertaría y castigaría a la nación opresora. Ahora, esta es la palabra dada por Dios. Ahora, cuando llegó el tiempo en que la descendencia de Abraham estaba ya en el cumplimiento de esta promesa, estaban ya esclavizados allá en Egipto, el pueblo hebreo, para recibir su liberación, tenía que recibir a Dios manifestado en carne humana, pues Dios había prometido que los libertaría con mano fuerte. Dios había dicho que castigaría a la nación, que juzgaría a esa nación que los tendría cautivos. Y en el Éxodo capítulo 3 encontramos que Dios descendió al monte Sinaí y dice el capítulo 3: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, el Sinaí, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos.
he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora vean ustedes, Dios dijo, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra. Y ahora miren ustedes cómo Dios va a liberar a su pueblo. Le dice a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora Dios dijo que los sacaría. Dios le prometió a Abraham que los liberaría. Y aquí Dios dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y ahora le dice, ven por tanto y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, lo saques de Egipto. Ahora Dios había hecho la promesa para el pueblo hebreo para ese tiempo. Y cuando Él llamó a Moisés en el Sinaí y colocó su palabra en Moisés, ahí estaba esa palabra viviente de Dios, velada en carne humana, para producir la liberación del pueblo hebreo, para producir toda promesa que Dios le había hecho a Abraham con relación a su descendencia. Moisés fue la palabra viviente de Dios, la palabra viviente de Dios para el pueblo. Allí estaba la palabra velada en carne humana para producir todo lo que había sido prometido para ese tiempo. Sin ese velo de carne, la promesa de la palabra no se podía cumplir. Ahora vean ustedes, Dios había dicho que Él los liberaría, y cuando llegó el momento, entonces envió a un hombre para sacar al pueblo, porque en ese hombre estaba la palabra viviente. Dios colocó en ese hombre esa palabra viviente, esa promesa divina, y ya esa promesa divina no era una palabra en forma de letra, no era tampoco una palabra solamente hablada, sino que era una palabra hecha carne. Y por cuanto ya esa palabra estaba hecha carne en un hombre, iba a producir todo lo que estaba prometido para ese tiempo. Por esa causa, para cada tiempo Dios ha enviado su palabra correspondiente para cada edad, velada en carne humana, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas.
porque ellos son el velo de carne de esa palabra viviente. Cuando la palabra para una edad o una dispensación se ha velado en carne humana en el mensajero de esa edad, el pueblo tiene la palabra viviente de Dios en carne humana. Ese mensajero de esa edad o dispensación es entonces para el pueblo la palabra viviente de Dios. Por eso usted encuentra a través de la Escritura que la palabra de Dios, todos conocemos que es la Biblia, pero ¿cómo vino esa palabra de Dios? A través de sus mensajeros, a través de sus profetas y apóstoles, y los apóstoles son profetas también. Así es que vino por medio de sus mensajeros, por medio de sus profetas, en donde estuvo esa palabra velada en carne. Ahora podemos ver entonces que en todo tiempo la palabra ha estado velada en carne humana. Cuando las personas han escuchado el mensaje para su edad o dispensación, han estado escuchando la palabra viviente de Dios por medio del mensajero para esa edad o dispensación. No han estado entonces escuchando la repetición o lectura de la Biblia simplemente, sino que han estado viendo y escuchando una palabra viviente, la palabra viviente de Dios para esa edad, la palabra viviente de Dios velada en carne humana. Y eso fue Moisés para el pueblo. Por esa causa él pudo hacer todas las cosas que Dios había prometido para el pueblo para ese tiempo. Si no, Moisés no hubiera podido sacar al pueblo, liberar al pueblo, tampoco hubiera podido traer aquellas plagas, pero él pudo hacerlo porque él era la palabra viviente de Dios. La palabra estaba velada en carne humana. Dios estaba velado y manifestado en carne humana. Ahora, en San Juan capítulo 1 dice, y verso 1 en adelante, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el verso 14 de este mismo capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Ahora ven ustedes, el Señor Jesucristo es el verbo, la palabra en carne humana, en toda su plenitud. Los demás profetas fueron una porción de la palabra de Dios, pero Jesucristo es la plenitud de la divinidad manifestado en carne humana. Dios
ha sido manifestado en carne, dice San Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ese es el misterio grande del cual habla San Pablo. Ahora, para cada tiempo la palabra ha venido velada en carne humana. Por esa causa Jesús podía decir: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque Él era el verbo, la palabra viviente de Dios, la palabra viviendo en un ser humano, la palabra viviendo en carne humana. Por lo tanto, el mensaje que salía de su boca, de sus labios, era la palabra de Dios para el pueblo. Por esa causa el apóstol San Pedro pudo decir: tú tienes palabras de vida eterna, porque las palabras de vida eterna vienen ¿de dónde? Vienen las palabras de vida eterna de donde esté la palabra viviente de Dios manifestada. Donde esté esa palabra de Dios, ahí estará la palabra de vida eterna. Y el Señor Jesucristo, siendo la palabra, el verbo hecho carne, las palabras que Él hablaba eran espíritu y vida para las personas, porque Él es la palabra viviente de Dios. La palabra viviente de Dios en forma de hombre, en forma humana. Y de ahí salían esas palabras de vida eterna. Por esa causa, todo lo que Dios decía de sí mismo, el Señor Jesucristo lo podía decir también. Por esa causa Jesús podía decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y si alguno está trabajado y cansado, venga a mí y yo lo haré descansar. Y así por el estilo, Él podía ofrecer todas las cosas que la palabra escrita había prometido para ese tiempo, porque la palabra estaba viva en forma humana, estaba viva cubierta de un cuerpo humano. Y la palabra para una edad o dispensación, cuando se vela en carne humana, entonces producirá toda promesa divina, toda bendición divina que haya sido hecha para los hijos de Dios para ese tiempo. Vean ustedes, Dios le había prometido a Abraham la liberación de su descendencia, una bendición para el pueblo hebreo, la liberación. ¿Quién llevaría a cabo la liberación? Dios. Ahora, vean ustedes, cuando se llevó a cabo la liberación, toda persona dice: Moisés liberó al pueblo hebreo. Pero todos nosotros sabemos que fue Dios a través de Moisés. Era la palabra viviente de Dios, Moisés, para el pueblo, porque en él estaba Dios, porque en él estaba esa palabra prometida para ese tiempo. Y a través de Moisés, esa palabra produjo esas promesas, produjo la liberación del pueblo hebreo, produjo las plagas sobre el pueblo egipcio, porque Dios dijo que castigaría a la nación que oprimiría al pueblo hebreo, y el castigo fue con aquellas plagas. Y luego, para finalizar, porque no le bastaron 10 plagas,
Y como no le bastaron 10 plagas y después se fueron a perseguir al pueblo hebreo, pues entonces le vino otra partecita, quería más, y el Dios a través de Moisés, vean ustedes, Moisés clamó a Dios porque el pueblo estaba frente al Mar Rojo y detrás del pueblo estaba el ejército del faraón. Y Moisés se encontraba indeciso, no sabía qué hacer. Pero vean ustedes, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? No clames a mí, extiende tu mano con la vara y divide las aguas, el Mar Rojo, y dile al pueblo que marche. Para que el pueblo marchara tenía que dividir las aguas. Dios no le dijo: tienes que orar mucho, más bien le dijo: ¿por qué clamas a mí? Hay tiempo para orar, pero también hay tiempo en que Dios no quiere que uno ore, sino que actúe, que haga lo que debe ser hecho en ese momento, y no se ponga a orar para tomar la oración como motivo para no hacer lo que debe de hacer. Porque algunos dicen, le pregunta a uno: mira, ¿hiciste tal cosa? No. Bueno, ¿y qué estabas haciendo? No, yo estaba orando. Pero lo más importante en ese momento era hacer aquello correspondiente para ese momento. Y Dios le dijo a Moisés que no era tiempo para estar orando, sino para decir al pueblo que marchara hacia adelante, y él extender su mano con la vara en la mano. Y la vara representa la palabra, y la palabra abre camino donde no hay camino. La palabra abre una edad donde no hay una edad. La palabra abre una dispensación donde no hay una dispensación. La palabra abre camino en el mar. La palabra abre camino, el camino por el cual tiene que andar el pueblo de Dios. La palabra lo abre. ¿Quieren ustedes un ejemplo? Ahí tienen el del Mar Rojo. Luego tienen el del Jordán. Ahora, ¿cuántos sabían muchos años atrás que después de la séptima edad de la iglesia gentil, la edad de la Odisea, vendría otra edad? Pero vean ustedes cómo la palabra, y con la palabra se abrió otra edad, la edad de la piedra angular. ¿Cuántos sabían que la segunda dispensación había concluido? Y si había concluido, ¿para qué dispensación y a qué dispensación iríamos nosotros? Pero vean ustedes cómo la palabra abrió la tercera dispensación y está abierta completamente para que nosotros caminemos en esa tercera dispensación del reino. Ahora, miren ustedes, el pueblo hebreo pasó y el ejército luego quiso hacer lo mismo. Y pensó: ahora en medio de ese camino que se abrió en el Mar Rojo, ahí acabaremos con ese pueblo. Pero, ¿qué sucedió? Moisés nuevamente extendió su mano con la vara y se cerró el camino que fue abierto para el pueblo de Dios. Se cerró para los enemigos del pueblo. Y ese camino, al cerrarse,
destruyó al pueblo egipcio, al ejército del faraón lo destruyó. Así es que quedó arruinado hasta militarmente el faraón. ¿Por qué? Porque se levantó en contra de la palabra viviente de Dios, que era Moisés en ese tiempo, en donde estaban todas las promesas de Dios para el pueblo hebreo, porque en él estaba Dios velado en carne humana, el pilar de fuego, el cual tenía todas las promesas para su pueblo. Es muy importante ver, reconocer y recibir la palabra viviente de Dios para la edad y dispensación en que la persona vive. Esa palabra, cuando toma vida, es cuando toma al mensajero correspondiente para ese tiempo y luego comienza a expresarse, a manifestarse a través de ese mensajero y comienzan a cumplirse las promesas que Dios ha hecho para esa edad o dispensación. Vean ustedes, a través de Moisés se cumplieron las promesas que Dios le hizo al pueblo, pero fue Dios en Moisés, porque la palabra estaba velada en Moisés. Por lo tanto, la palabra velada y revelada a través de carne humana es la luz para esa edad o dispensación. Por eso Jesús podía decir: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Vean ustedes siempre la palabra viviente de Dios, cuando se manifiesta, nos trae toda promesa que Dios ha hecho para el tiempo en que uno vive. Ahí está toda promesa para ser cumplida. Por ejemplo, tenemos las promesas de la trompeta final, de la gran voz de trompeta. ¿Y dónde encontraremos esa trompeta final, esa gran voz de trompeta, ese mensaje de gran voz de trompeta? En el fin del tiempo, el mensaje de la gran voz de trompeta estará y vendrá a través de la palabra viviente de Dios. ¿Y dónde estarán el resto de las promesas divinas para el fin del tiempo? En la palabra viviente de Dios. Vean ustedes dónde estuvo la obra de redención por la sangre del Cordero de Dios 2000 años atrás. En la palabra viviente de Dios, Jesús de Nazaret. Otras personas vieron a un hombre, pero otros vieron a Dios en un hombre. Otros vieron la palabra viviente de Dios. Por lo tanto, cuando vieron esa palabra viviente de Dios y la reconocieron, unos decían: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otros también decían: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey de Israel. Otros decían: tú eres el Hijo de David. Todos estos títulos de hijos los vieron en la palabra viviente, porque cuando aparece la palabra viviente manifestada en la tierra, ahí vienen todas las promesas divinas para ese tiempo y los títulos divinos, los títulos de hijo que deben ser manifestados
en ese tiempo. Y los hijos de Dios estarán viendo esa palabra viviente de acuerdo a las promesas divinas correspondientes para ese tiempo, establecidas en la palabra de Dios. Y a medida que van viendo lo que va haciendo esa palabra viviente, van identificando esas cosas con las cosas que fueron prometidas en la Escritura. Por ejemplo, en los evangelios y también en las cartas de los apóstoles y el libro de los Hechos, encontramos algunos lugares en donde dice: y Jesús fue a tal y tal lugar. Vamos a tomar un ejemplo aquí claro, en donde encontraremos, por ejemplo, aquí dice San Mateo capítulo 4, verso 12 en adelante, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Ven ustedes? Para que se cumpliese, miren lo que él hizo. Pero fue hecho en tales circunstancias que las personas podían decir: se fue para aquel lugar porque vio que Juan el Bautista lo tomaron preso, y él dijo: ya tomaron preso a Juan, el próximo pues voy a ser yo. Así se vio todo. ¿Y por qué se vio así? Porque siempre, para que se cumpla cada promesa divina, para cada edad o dispensación, todo lo que le va a rodear obrará en favor para que se cumpla esa profecía. Por lo tanto, todo este problema obró para que Jesús fuera a Capernaum, a la región de Zabulón y de Neftalí, porque esa región tenía una promesa y Dios cumple lo que Él prometió. Y aunque un instrumento de Dios señalado para ser usado por Dios para una edad o dispensación no quiera ir a un lugar o hacer tal o cual labor, si Dios ha prometido llevar a cabo esa labor, siempre de alguna forma todo obrará para que quiera ir con alegría, voluntariamente, o no quiera ir en esa forma y tenga que ir en otra. Todo obrará para que vaya esa persona en donde está la palabra viviente para cumplir eso que fue prometido. Hubo uno que dijo, y ese fue Jonás, cuando Dios lo mandó por allá a Nínive, creo que fue: ve allá y dile que dentro de 40 días la ciudad será destruida. Y Jonás dijo: pero yo voy allá, le hago saber estas cosas y que la ciudad va a ser destruida, y ellos se van a poner a orar y a ayudar, y tú no vas a destruir nada, vas a tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque yo conozco que tú eres un Dios misericordioso. ¿Y qué era lo que Jonás entonces quería?
que Dios destruyera a Nínive sin avisarle. Pero Dios no hace nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Y ya se lo había revelado a Jonás. Por lo tanto, Jonás estaba obligado a dar a conocer a Nínive lo que vendría sobre Nínive. Y él no quería. Pero dijo, no. Yo me voy para otro lugar. Y allá Dios que se las arregle con Nínive. Se montó en una embarcación y por poco el juicio le cae a él y a toda aquella tripulación. Pero aquellas personas decían, algo raro está pasando aquí. Por causa de algo, de alguien, tenemos estos problemas. Y Jonás dijo, es por causa mía. Olas, echaron suerte, no recuerdo bien. Echaron suerte y dijeron, aquí tú eres el hombre por el cual está viniendo todo este problema. Bueno, todo el problema es que Dios me ha dicho tal y tal cosa y yo no he querido ir. Así es que ustedes me tiran al agua y todo se va a arreglar para ustedes. Él dio la solución y lo echaron al agua, porque nadie quiere problemas. Así es que lo echaron al agua. Ya Jonás dijo, bueno, ya me voy al paraíso. Pero no se podía ir al paraíso sin terminar la labor que le había sido encomendada. Llegaba al paraíso y cuando lo recibieran allá, su trabajo sin terminar. Por lo tanto, no podía ir a descansar al paraíso. Los irresponsables no pueden ir al paraíso a descansar. Van a descansar los que ya trabajaron. Lo echaron al agua y llegó un pez. Si él vio ese pez, dijo, aquí terminó todo. La solución perfecta, pero de seguro lleno de miedo, porque ¿quién no va a asustarse al ver, ya sea una ballena o un tiburón o lo que sea, venir con su boca abierta? Bueno, pero se lo tragó y dentro de la ballena no se moría. Pero allí no era nada de cómodo. Allí no era nada de cómodo. Y oró a Dios desde el vientre de ese pez grande, que muchos piensan que fue una ballena, y Dios lo escuchó. Y la ballena vino como un submarino y lo llevó directamente a las playas del lugar. Así es que no quiso ir ni en burro, no quiso ir ni a pie, y fue en el submarino que existía en aquel tiempo, que de seguro era una ballena o otro pez grande que podía llevarlo a ese lugar. Así es que de seguro los que vieron que salió de la boca de ese pez un hombre, dirían, ¿qué clase de nave será esta? ¿Será un pez o será una nave de alguna nación que han preparado que se parece a un pez? La cosa fue que llegó a las playas, al lugar de ese sitio, el profeta mensajero, en donde estaba la palabra para aquel pueblo. Vean ustedes, Dios no envió a otro, porque Dios colocó en Jonás esa palabra para ese pueblo. Así es que Jonás era la palabra viviente de Dios
para ese pueblo. Él entonces le dio el mensaje y se fue después allá a un lugar, y Dios hizo crecer una mata, una calabacera, y creció, y estaba allí en la sombra él, esperando que el juicio cayera sobre Nínive. Y él dijo: aquí yo voy a ver todo lo que yo le dije a este pueblo. Pero ¿qué aconteció? Algunas veces algunas personas dicen: no, yo no voy para tal lugar porque esa gente son rebeldes y no van a creer en lo que yo les voy a decir. Pero vean ustedes, este rey con todo el pueblo, cuando escuchó ese mensaje, llamó al pueblo a la oración y el ayuno y el arrepentimiento, y pidieron misericordia a Dios, y Dios se arrepintió del castigo. Y entonces Jonás estaba molesto. Así acontece con algunas personas, que lo que quieren es que le caiga el juicio, la maldición a otras personas. Pero más bien nosotros estamos llamados a dar el mensaje para que no le caigan las maldiciones a las personas, sino las bendiciones. Porque cuando le vienen las bendiciones a las personas, usted, siendo el instrumento utilizado por Dios, tendrá grandes bendiciones de Dios por la labor que usted hizo en el reino de Dios. Así es que lo que queremos para las personas son las bendiciones de Dios. Pero Jonás, si Dios le dijo que iba a venir juicio, Jonás no admitía que el pueblo se arrepintiese, pero se arrepintió y alcanzó misericordia, y Jonás estaba muy enojado con Dios. Jonás, por lo que podemos ver, no estaba muy a gusto con el ministerio, y no estaba muy a gusto con llevar el mensaje y con que la misericordia de Dios fuera extendida para las personas. Pero con todo y eso, el pueblo alcanzó la misericordia porque creyó en el mensaje de Jonás. Así es que vean ustedes, ocurren cosas que uno ni se puede imaginar algunas veces. Por eso, lleven el mensaje por todos los lugares y no sean como ¿quién? Como Jonás, que no van contentos a gusto, sino vayan felices y contentos, esperando que la misericordia de Dios se extienda sobre las personas para que reciban la palabra de Dios. Ahora, ¿y por qué les digo que lleven la palabra? En cada edad y dispensación, la palabra de Dios viene en carne humana, se vela en carne humana en el mensajero. Pero cuando el mensajero da esa palabra al pueblo, el pueblo cuando la recibe, entonces viene a ser también velos de carnes, vienen a ser esas personas en donde está esa palabra velada. Vienen a ser lo que dijo el apóstol San Pablo: ustedes son cartas abiertas, leídas de todos los hombres. Que leían en ellos, leían el mensaje de la gracia correspondiente para la edad primera, de la cual el apóstol San Pablo
fue el mensajero. Ese era el mensaje que podían leer en aquellos creyentes del mensaje de San Pablo, porque en ellos estaba también velada la palabra, el mensaje de Dios para ellos y para el pueblo. El mensaje se vela primero en el mensajero y luego se vela en las personas de esa edad o dispensación. Se vela en la edad, se vela en la dispensación y viene entonces a ser ese mensaje, el mensaje de esa dispensación, el mensaje de esa edad, el mensaje de ese pueblo, el mensaje de ese ángel mensajero, viene a ser el mensaje de Dios para ese tiempo, para ese pueblo, el cual está velado en carne. Por lo tanto, el mensajero viene a ser la palabra viviente de Dios para el pueblo, porque de ahí entonces procede la palabra, el mensaje correspondiente para ese tiempo, y procede también la labor, toda promesa que Él ha hecho para ese tiempo. Siempre estará encabezando la labor de toda obra que Él ha prometido para ese tiempo, la estará encabezando el mensajero de ese tiempo. Por esa causa encontramos en la historia bíblica que la historia bíblica de cada edad o dispensación la encabeza el mensajero enviado por Dios. Y eso es así porque Él ha sido la palabra viviente de Dios, la palabra viva cubierta de carne humana, realizando toda promesa correspondiente para ese tiempo. Por eso es que yo les digo, toda promesa que Dios ha hecho para este tiempo final, la recibiremos. Y eso es por causa de que para nuestro tiempo Él prometió que tendríamos la palabra viviente, y esa palabra estará viviendo en nuestra dispensación, en nuestra edad, en el grupo de creyentes, en ustedes y en mí, porque ha sido prometida para nosotros para este tiempo final, y será cumplida toda promesa hecha a nosotros. Como les señalé ayer, así es que toda promesa, así como fue encontrada toda promesa de toda edad o dispensación pasada, fue encontrada ¿dónde? En la palabra viviente de Dios manifestada. La palabra viviente de Dios velada en el mensajero, ahí fue vista toda promesa siendo cumplida. Y en el pueblo que recibió esa palabra viviente, entonces se cumple lo que Dios prometió. Así será también en nuestro tiempo. Por esa causa, ustedes se están preparando y yo me estoy preparando
para el resto de las promesas divinas que faltan por ser cumplidas. Ya Él ha cumplido muchísimas promesas y esto Él lo ha hecho por la palabra viviente. La palabra viviente de Dios ha producido lo que Él ha prometido. Ya ha cumplido un sinnúmero de promesas y continuará cumpliendo el resto de las que faltan por ser cumplidas. Y será por medio de la palabra viviente de Dios. No espere promesas divinas en otra forma, sino por la palabra viviente de Dios. Y esa palabra pasa a cada uno de los escogidos, y entonces, estando esa palabra en cada uno de los escogidos, recibirá lo que le corresponde a él. Pero has recibido la palabra viviente de Dios para que se cumpla toda promesa que Él ha hecho para este tiempo final. ¿Por qué estamos escuchando la trompeta final, la gran voz de trompeta? Porque hemos visto y estamos escuchando la palabra viviente de Dios. ¿Y por qué recibiremos la transformación de nuestros cuerpos? Porque estamos viendo y recibiendo y escuchando la palabra viviente de Dios. No es por otra cosa, sino porque estamos viendo y recibiendo y escuchando la palabra viviente de Dios. Y nosotros somos una parte de Dios. Así es que Él tenía todo esto para cada uno de nosotros. Si nosotros examinamos en el Antiguo Testamento estos mensajeros que Dios envió y tomamos sus nombres y buscamos el significado de esos nombres, encontraremos cosas muy maravillosas en el significado de esos nombres. Algún día les estaré hablando acerca de los nombres de los mensajeros de Dios y el significado de ellos. Porque en esos nombres encontramos manifestaciones del nombre de Dios. Por ejemplo, hay nombres que significan Jehová es glorioso, y sin embargo es el nombre de alguno de los profetas, de los cuales uno de los profetas que Dios usó en algún tiempo. Hay otros que significan Jehová es rey, otros significan Jehová tal o Jehová esto, porque los mensajeros de Dios, los profetas de Dios, en cada uno de los mensajeros de Dios, Dios colocó parte de su nombre. Por ejemplo, Abraham, Dios colocó parte de su nombre en Abraham. Pero cuando apareció Jesús, que es la plenitud de la divinidad, es la palabra manifestada en carne humana en toda su plenitud, ahí apareció
el nombre completo de Dios para redención, el nombre completo de Dios como Redentor. Y cuando buscamos el significado de Jesús, significa Redentor, Salvador. El nombre Jesús es el mismo nombre Josué. Josué y Jesús es el mismo nombre, significan lo mismo. Y ven ustedes, el nombre de Josué. Josué llevaba el nombre del Señor Jesucristo y llevó el pueblo a la tierra prometida. Así es que Josué tenía otro nombre también, pero con el nombre que él llevó a cabo la labor del programa divino fue con el nombre Josué. No sé si era Oseas, alguien por ahí, yo creí que lo había dicho acá. Oseas era hijo de Nun, así se llamaba Josué, pero para la obra que tenía que hacer, el nombre era el nombre del Señor. Josué llevaba el nombre del Señor. Josué, que significa Redentor, Salvador, y Jesús significa Salvador, Redentor. Jesús tenía que tomar ese nombre. El ángel le dio a María ese nombre porque era el nombre que tenía que ver con la salvación, la redención, para quitar el pecado del mundo. Pero Jesús luego, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ese es el nombre eterno, el nombre que los teólogos, los doctores en divinidad, los eruditos todavía no han podido descifrar, no han podido pronunciar, ni los teólogos de la dispensación de la ley, ni los teólogos hebreos, ni los teólogos del cristianismo, ni ningún teólogo ni doctor en divinidad todavía no ha podido descifrar ese nombre, no ha podido pronunciar ese nombre, y ya llevan casi 6,000 años y todavía no han podido conocer, pronunciar y descifrar ese misterio del nombre de Dios. Pero ahora Jesús dice: al que venciere, yo le colocaré, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, porque el nombre de la ciudad de nuestro Dios, el nombre de la Jerusalén celestial, será el nombre eterno de Dios. Puede usted encontrar otro nombre más importante, más sublime y más especial para esa ciudad de Dios que el nombre de Dios? Ni lo hay, ni nadie se atreve a recomendar otro nombre. Por lo tanto, y escribiré sobre él también el nombre de la ciudad de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, el nombre de la Nueva Jerusalén. Porque la Jerusalén terrenal se llama Jerusalén, pero cuando Dios establezca la Jerusalén celestial en la tierra y nazca, crezca, surja ese monte allá en Israel, en donde estará esa ciudad celestial, en donde estaremos nosotros como habitantes de esa ciudad, tendrá un nuevo nombre, el nombre eterno de Dios. Y sigue diciendo, y también sigue diciendo: y escribiré mi nombre nuevo. Hay personas
que no saben que Jesús dice que tiene un nombre nuevo. Y sí, los doctores en teología, los doctores en divinidad, tanto de entre los hebreos como del cristianismo o de otras religiones, no pudieron descifrar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora tienen que el Señor Jesucristo dice que tiene un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo es el nombre eterno de Dios. Es que ellos no pudieron entender que cuando Él vino en su primera venida, Él tomó el nombre de Redentor. Por eso tomó el nombre Jesús, para llevar a cabo la obra de redención y con ese nombre como Cordero de Dios. Él, siendo la palabra viviente de Dios en toda su plenitud, tenía que traer el nombre de Dios para redención, el nombre que tenía que ver con la redención por su sangre preciosa. Y aunque en ese tiempo y en otros tiempos anteriores, y también ese tiempo presente y tiempos futuros también posteriores, otras personas tendrían ese nombre, solamente hubo uno con el nombre Jesús que llevó a cabo la obra de redención. Solamente uno con el nombre Jesús, en donde estaba el pilar de fuego velado, el cual fue la palabra viviente de Dios, velada en carne humana, que llevó a cabo la redención por su sangre. ¿Va usted? No importa que otras personas tuvieran ese nombre, pero cuando una persona tenía ese nombre y tenía el pilar de fuego, estaba ungido por Dios con ese pilar de fuego, no era otra cosa sino el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Así es que podía llevar a cabo toda promesa correspondiente para ese tiempo, y llevaba el nombre de Dios para redención, porque el nombre siempre tiene que estar donde esté la palabra viviente de Dios manifestada. Por esa causa, en todos los profetas encontramos que Dios colocó una parte de su nombre. Usted busca el significado de los nombres de ellos. Algunos significados son: Jehová es rey, otros son Jehová es glorioso, otro significado es tal y tal, y todos o casi todos, pero creo que todos están relacionados con Dios. ¿Por qué? Porque Dios obró en esa forma para que llevaran ese nombre, porque Dios se manifestaría en ellos y ellos serían la palabra viviente de Dios para el tiempo en que Él los envió. La porción correspondiente para su tiempo estaría velada en ese hombre. Por eso sus nombres tenían mucho que ver con el nombre de Dios. Esto me recuerda también Apocalipsis capítulo 19, que tiene un nombre, y su nombre es el Verbo. El Verbo, la palabra. Y nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y tiene escrito en su vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor
de señores. Así es que ya esto pues tiene que ver con el nombre nuevo del Señor, que es el nombre eterno de Dios. Algún día estaremos viendo más detalladamente estos misterios del nombre de Dios y cómo en diferentes etapas del programa divino se ha manifestado el nombre de Dios o una porción del nombre de Dios. Porque la palabra viviente de Dios, que es la palabra manifestada en carne humana, velada en carne humana, siempre ha tenido o una porción o todo el nombre de Dios, porque esa es la forma que Dios tiene para manifestar, para revelar su nombre y hacer su obra. Es siempre la palabra viviente de Dios para el pueblo. Y por esa causa, la palabra viviente de Dios manifestada ha podido realizar el programa divino correspondiente para ese tiempo. Porque siempre ha estado el nombre de Dios ahí envuelto y Dios ha estado respaldando esa obra. Así es que esperamos ver el resto de las cosas que Dios ha prometido para nosotros. Las estaremos viendo porque Él las ha prometido. Las estaremos viendo porque la palabra viviente de Dios estará siempre manifestada en medio de su pueblo. Y cada hijo de Dios se va convirtiendo también en la palabra, pero la palabra viviente. La palabra viviente con el mensaje viviente correspondiente para la edad y dispensación en que nosotros estamos viviendo. Así es que esperamos que Dios continúe derramando sus bendiciones a cada uno de nosotros para nuestra edad, para nuestra dispensación, para todo el cuerpo místico del Señor, para cada uno de ustedes, para mí también, y que continúe Él dándonos a conocer todos estos gloriosos misterios del reino de Dios, para que así crezcamos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las cosas eternas, en el conocimiento de su programa para nuestro tiempo, y así podamos nosotros recibir todas las promesas de bendiciones que Él ha hecho para sus hijos en este tiempo final. Así es que hay tantas bendiciones para nosotros que nosotros necesitamos conocer estos misterios del reino de Dios. Pero ya sabemos que todo misterio del reino de Dios en este tiempo final sería revelado en y por la palabra viviente de Dios. Así es que continuaremos escuchando la palabra viviente de Dios y recibiendo
toda la enseñanza y conocimiento de los misterios del reino de Dios para la tercera dispensación, para la dispensación del reino, para que así pronto cada uno de ustedes y yo también recibamos nuestra transformación, el cuerpo nuevo que tanto nosotros necesitamos. Yo lo necesito. ¿Y ustedes? Y lo tendremos. Lo tendremos porque tenemos la palabra viviente de Dios. Dios nos continúa bendiciendo, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y continuemos pasando un día feliz y maravilloso, lleno de las bendiciones de Dios, lleno de la revelación divina por la palabra viviente de Dios. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta mañana nuestra parte y así darle gracias a Dios por su palabra, darle gracias a Dios por sus bendiciones, darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado a conocer en todos estos años, todas las bendiciones que también Él nos ha dado y así también pedirle que continúe bendiciéndonos a nosotros. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Y gracias a Dios por este mensaje tan maravilloso que nos ha sido dado en esta ocasión. Creo que William tocó algunas cositas allí muy importantes con respecto al nombre, y esto es un misterio, es uno de los misterios grandes, de los misterios de Dios, está en el nombre eterno de Dios. Pueden sentarse. Para la noche, William, que se oiga. William. Gloria a Dios, que se oiga en toda la colonia acá, se oiga en todo este contorno por acá. Gloria a Dios. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios. Bien, ahora todos nosotros, en toda la América Latina, Muy buenas noches, amados amigos y hermanos, aquí en Villahermosa y también en Puerto Rico, en República Dominicana, en todo el Caribe y en toda la América Latina y también en los diferentes lugares de Norteamérica y del Canadá. Que Dios en esta noche nos bendiga con su presencia y nos hable al corazón
y nos dé entendimiento para entender su palabra. Dice el rey Salomón, el predicador, en el capítulo 11 de Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Reparte a 7 y aún a 8. Reparte a 8 es nuestro tema en esta noche. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Echa tu pan sobre las aguas. Dios dijo en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y repitió el Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comida natural que nosotros usamos para el alimento de nuestro cuerpo es tipo y figura de la palabra. El pan espiritual que alimenta el alma y el espíritu. Y siendo que el pan representa la palabra de Dios correspondiente para cada dispensación y cada edad, la recomendación divina es: reparte que el pan de la palabra de Dios para la edad correspondiente. Él dice: reparte a 7 y aún a 8, y dice: echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo hallarás. Ahora dice: echa tu pan sobre las aguas, y luego dice: reparte a 7 y aún a 8. Y si lo echó sobre las aguas, ¿cómo lo va a repartir después? Las aguas representan, conforme a la Escritura, pueblos, naciones y lenguas. Por lo tanto, las aguas representan la gente. Y si echas tu pan sobre las aguas, sobre la gente, dice, lo hallarás después de muchos días. Porque el pan espiritual de la palabra de Dios, luego que es echado sobre las personas, produce un resultado, y encontrarás luego esa palabra en el corazón, en el alma de las personas. Luego encontrarás personas con esa palabra en sus corazones que dirán: yo creo este mensaje, esta palabra. Y cuando usted se los encuentra, usted dice: pero si ese es el mensaje, esa es la palabra, el pan que yo eché sobre esta gente. Luego lo encuentra en ellos, en sus corazones, creyendo esa palabra. Ahora,
Dice, echa tu pan sobre las aguas, sobre la gente, pueblos, naciones, lenguas, sobre las personas. Y después lo hallarás, después de muchos días. Algunas personas quieren ver los resultados rápido, pero todo tiene un proceso. El programa divino tiene su proceso. Él enseñó en la parábola del sembrador que el sembrador es el Hijo del Hombre y la simiente que siembra es la palabra. Él la siembra, una cae junto al camino, las aves vienen y se la comen. Otra cae en pedregales, nace y el sol la quema porque no echa raíces en las piedras. Otra cae entre espinos y nace, pero los espinos la ahogan. Pero otra cae en buena tierra, nace, crece y lleva mucho fruto. Eso nos enseña que siempre encontraremos estas dificultades, pero que siempre obtendremos un buen resultado cuando cae en buena tierra. Pero porque haya mala tierra, un campo malo para la palabra, eso no puede desanimar a las personas, a los que llevan la palabra, porque siempre encontrará la palabra que llevó, la encontrará y la encontrará en la buena tierra, la encontrará en los que la reciben con todo su corazón y la creen. Luego la encontrarán multiplicada